Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, venimos ante tu presencia rogándote tu ayuda, tu asistencia, Señor. Somos débiles, nos distraemos con facilidad. Oh Dios, te rogamos que tú nos des atención a tu palabra. Señor, tú hables a nuestros corazones, a nuestras conciencias y tu Espíritu Santo use tu palabra para obrar en nuestros corazones. Señor, obra en medio de esta iglesia. Te lo pedimos para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo y que yo he repetido aquí varias veces. Es una frase que me parece muy cierta y dice lo siguiente: la humildad es el terreno sobre el que crecen las demás gracias espirituales. No encontramos esta frase en la Biblia, pero yo creo que tiene apoyo bíblico. Es muy, muy importante la humildad. La humildad es importantísima. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, Mateo 11:29, aprended de mí. Y hay muchísimas cosas que podemos aprender del Señor Jesucristo. Perfecto Dios, perfecto hombre, sin pecado. Pero Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos muchas cosas que aprender del Señor Jesucristo, entre otras, su humildad. Aprender o imitar su ejemplo de humildad. Bueno, ya os podéis imaginar de qué voy a hablar en este sermón. Pero antes me gustaría hacer un breve repaso de lo que consideramos en el sermón anterior dentro de esta serie en la Epístola a los Colosenses. Empezamos a ver el tema, la vestimenta espiritual que agrada a Dios. Debemos vestirnos primero de entrañable misericordia. Y vimos qué es la misericordia y qué significa entrañable. Y en segundo lugar, debemos vestirnos de benignidad. Ahí consideramos qué significa benignidad, la benignidad. En segundo lugar, vimos qué es el bien o qué consideramos como bueno. Y esto es importante. Parece que somos creyentes, pues lo tenemos claro, lo que es bueno. Sí, pero a veces podemos, por causa de nuestro pecado remanente, caer. Podemos caer en conceptos erróneos. Y pensamos que algo está bien cuando realmente no está bien, no es así. Bueno, pues ahí vimos en detalle, ¿no?, qué debemos considerar como bueno. En tercer lugar, vimos, dentro de la benignidad, qué debemos hacer para actuar con verdadera benignidad. Pues debemos conocer y aplicar lo que la Biblia dice que es bueno, conocer lo que la Biblia dice que es bueno y aplicarlo. Y, en segundo lugar, vimos que tenemos que imitar el ejemplo de nuestro Dios. Dios es bueno, perfectamente bueno. Tenemos que imitar, seguir su ejemplo. Y Dios es bueno aun cuando es severo. Mira la bondad y la severidad de Dios, dice la Escritura. Nosotros tenemos que tener un concepto correcto de lo que es bueno, de la bondad, tal y como se revela en la Escritura, tal y como vemos el ejemplo divino, el ejemplo de Dios, e imitar ese ejemplo. Y no dejarnos llevar por el buenismo de nuestros días, que desde luego no es nada bueno. Eso es buenismo. Ellos piensan que es bueno, suena bueno, pero no lo es, porque no es bíblico. En este sermón vamos a continuar considerando esa vestimenta o esas ropas espirituales que el Señor nos manda que nos pongamos. Hoy vamos a ver, en tercer lugar, la humildad. Es decir, debemos vestirnos de humildad. Pero en primer lugar nos preguntamos, ¿qué es la humildad?
Bueno, la humildad es aquella virtud totalmente opuesta al orgullo, de modo que no se envanece, no busca su propia gloria y no desprecia a los demás. La humildad es el fruto que el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona, por el cual dicho creyente reconoce que todo lo que ha llegado a ser y toda cosa buena que haga es por la gracia y el poder de Dios. Definición un poco larga, repito. La humildad es el fruto que el Espíritu Santo obra. O sea, nadie nace humilde de nacimiento, ¿eh? Es un fruto del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu de Dios, que hacen los corazones de los creyentes, de aquellos a los que regenera. La humildad es el fruto que el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona, por el cual dicho creyente reconoce que todo lo que ha llegado a ser un hijo de Dios, todo lo que es, y toda cosa buena que haga, es por la gracia y el poder de Dios. Esta es la humildad, una definición de la humildad. Pero vamos a ver, y aquí me voy a extender más, en segundo lugar, vamos a ver a qué nos debe llevar la humildad. Implicaciones prácticas. ¿Qué implicaciones prácticas tiene la humildad? ¿A qué nos debe llevar? Bueno, la humildad nos lleva, en primer lugar, a reconocer quiénes somos. Reconocer quiénes somos. Primero debemos reconocer que somos hijos de Dios. Hermanos, los que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo, claro, los que verdaderamente han creído en Cristo, debemos reconocer que es Dios quien ha obrado por su gracia en nuestros corazones. No tenemos ningún motivo para gloriarnos en nosotros mismos. Toda la gloria debe ser al Señor. Pero el ser humilde no significa que neguemos esta gloriosa realidad. Hermanos, ahora no podemos decir, yo soy un gran pecador, soy igual de impío que los incrédulos que están ahí fuera. Bueno, si tú pretendiendo ser humilde dices esto, pues estás reconociendo que realmente no eres un creyente. Recuerda, hermano, que la verdadera humildad consiste en reconocer que todo lo que hemos llegado a ser y todo lo bueno que hagamos es por la gracia de Dios, su gracia obrando en nuestros corazones. Entonces, la humildad que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones debe llevarnos primero a manifestar sin temor, con gozo, que somos hijos de Dios, que ya no somos como los impíos que están en el mundo. No por nosotros mismos, por su gracia. Le damos la gloria al Señor. Pero reconocemos que ya no somos como. Somos hijos de Dios. Si en verdad hemos confiado, hemos puesto nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador y Señor, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor ha obrado en nosotros, ya somos hijos de Dios. La humildad que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros debe llevarnos primero a manifestar sin temor, con gozo, que somos hijos de Dios, porque el Señor mismo ha sido quien nos ha dado vida espiritual por su sola gracia. Fijaos que dice en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, está hablando a creyentes, ¿vale?, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, nosotros debemos tener un concepto de nosotros mismos. Ahora, ¿qué concepto? Pues un concepto correcto, equilibrado y adecuado. Y lo primero que debemos pensar de nosotros mismos es que somos hijos de Dios.
por la gracia del Señor. Somos hijos suyos. La verdadera humildad no niega la realidad. La verdadera humildad es la que reconoce la realidad, pero dando todo el honor, el mérito y la gloria al Señor. Esta es la clave. Bueno, esto incluye, en segundo lugar, dentro de reconocer quiénes somos, esto incluye, en segundo lugar, el reconocer los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Mirad qué dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, hermanos, o sea, Pedro le está escribiendo a creyentes, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo verdadero creyente tiene algún don o dones que Dios le ha dado para que le sirva al Señor en medio de su iglesia y para que también pueda servir a Dios, obedecer al Señor en medio de la sociedad donde Él nos ha puesto. Así que, hermanos, no digamos: no, yo no tengo ningún don. Querido hermano, yo no tengo ningún don. Soy un pobrecito creyente que no valgo para nada. Querido hermano, si piensas así, no digo que estés pensando esto, pero si piensas así, mira tu corazón. Puede que esas palabras sean producto de una falsa humildad. Puede que sean, no digo que lo sea, puede que sean producto. Y uno pretende ser muy humilde. Yo no sirvo para nada. Yo no soy nadie. No tengo ningún don. No. Precisamente, forma parte de la humildad el reconocer los dones que Dios te ha concedido. Aunque sea solo el don de consolar, manifestar afecto y cariño a los demás, debes reconocerlo y ponerlo en práctica. Cuando digo reconocerlo no es publicarlo, ¿vale? Así a los cuatro vientos, tengo estos dones. No, reconocer en tu corazón: el Señor me ha dado estos dones por su gracia, y ponerlo en práctica para que el Señor sea glorificado y su pueblo sea edificado, fortalecido y consolado. Dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido. No dice cada uno, si es que ha recibido algún don, que lo ministre. No. El apóstol está dando por hecho que todos hemos recibido dones. Claro, porque el Señor obra en sus hijos no para que sean piedras muertas, ¿no? o pisapapeles, ¿no? Ahí están quietos y aquí no hace nada, no pasa nada. No, Dios obra en las personas para que les sirvan, para que ministren a otros. Podrá ser de una manera o de otra. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios obra por su gracia y da dones. Sí, seguro, ¿eh? Bien, pero en tercer lugar, reconocer quiénes somos también implica reconocer que somos pecadores. Sí, somos hijos de Dios y el Señor nos ha dado dones, pero al mismo tiempo todavía somos pecadores. Y esto tenemos que reconocerlo también. Por eso dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Les dice, hijitos míos, son creyentes. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si Juan pensara que, bueno, pues el creyente ya no peca, pues ¿para qué le escribe esto? No es que él sabe que hay un pecado remanente en todo verdadero creyente.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, tristemente todavía queda un resto de pecado en nosotros. Hemos sido rescatados del dominio, del poder y de las consecuencias del pecado, pero no de la presencia del mismo. Claro, es lo que nos enseña la palabra de Dios. No solo este versículo, hay otros más. No voy a hablar ahora extensamente de la doctrina del pecado remanente. Todavía hay un resto de pecado en nosotros. Así que la humildad, la verdadera humildad, nos lleva a reconocer esto también. No pensemos que porque somos hijos de Dios somos mejores o superiores a los incrédulos. No. Tampoco debemos pensar que nunca podremos caer en los graves pecados que caen muchos impíos. Si fuera así, entonces no sería necesaria la exhortación que Pablo hizo en versículos anteriores, en Colosenses capítulo 3. Si recordáis, dijo en los versículos 8 y 9, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia. Pues si está hablando a creyentes. Sí, pues les dice esto. Y les advierte, claro. Porque hay un potencial de pecado en ellos, que puede llevarles a estas cosas tan graves. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. La verdadera humildad nos debe llevar a reconocer que somos pecadores, que todavía queda mucho pecado en nuestros corazones y que podemos llegar a cometer muchos males si no nos guardamos. Y somos creyentes, pero podemos llegar a caer gravemente. Tenemos que guardarnos entonces de toda malicia, sí, luchar contra ese pecado. Pero lo cierto es que, tristemente, podemos llegar a hacer mucho mal. Y la humildad nos lleva a reconocer tal cosa. Yo jamás voy a caer en ese pecado. ¡Guau! No hace falta ni que ore al Señor por eso. Pues yo es que no voy a caer en ese pecado, segurísimo. Hay falta de humildad. Hemos visto entonces que la humildad, en primer lugar, nos lleva a reconocer quiénes somos. Ahora veremos, en segundo lugar, que la humildad nos lleva a admitir o reconocer que nuestro conocimiento es limitado. Admitir o reconocer que nuestro conocimiento es limitado. Quien es verdaderamente humilde no pensará que ya lo sabe todo. Reconocerá que hay determinadas cosas, determinadas áreas sobre las cuales no sabe nada o sabe muy poco. Queridos hermanos, nosotros debemos admitir que no lo sabemos todo en cuanto a Dios, en cuanto a las realidades espirituales. Sí, podríamos llegar a conocer todo cuanto el Señor nos ha revelado en su palabra, pero hay cosas que no nos han sido reveladas. Por tanto, debemos mantenernos humildes, no deducir cosas y darlas por ciertas cuando Dios no nos ha revelado nada sobre eso. Y aquí, sobre todo en la escatología, es donde vuela la mente. Cuando Dios no ha revelado muchas cosas. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios ha revelado, lo tenemos en su palabra, esa es la revelación de Dios, la revelación especial, pero hay cosas que no. Y no podemos ir más allá de lo que Dios dice en su palabra. Y tenemos que ser humildes y reconocer tal cosa. Pero aún hay enseñanzas en las Escrituras
que algún hermano puede no llegar a entender en su plenitud. No llega a ver todas las implicaciones prácticas de determinadas doctrinas y enseñanzas. Incluso puede haber doctrinas que le son desconocidas. Hermanos, debemos tener humildad para reconocer tal cosa, que nuestro conocimiento es limitado. Este es el camino para crecer en conocimiento, para crecer en la gracia, para crecer o madurar espiritualmente. El que está continuamente diciendo, y yo me he encontrado con algunos así, no, sí, eso ya lo sé. Ah, sí, claro. Ah, ya lo sé. Ah, sí. Oh, yo lo sé. No, ya lo sé. Y tú le estás hablando y, pues yo lo sé. Sí, es verdad, sí, lo sé. Y lo saben todos. Y dices, bueno, pues ya está. ¿Para qué estoy hablando con esta persona? Pues si ya lo sabe. El asunto es que probablemente esté aquí y se sepa aquí, pero no sabe qué implicaciones prácticas tiene, cómo aplicar eso en esta o en aquella situación, no lo sabe. Hermanos, el que diga que ya lo sabe todo, que conoce perfectamente cada detalle, cada implicación, cada enseñanza de todas las doctrinas bíblicas, es el que no va a crecer en la fe, no crecerá en santidad. Pues no hay humildad en su corazón. Y es así porque aún en algunas doctrinas que conocemos bien y tenemos bastante claras en nuestra mente, puede que no sepamos cómo aplicarlas en una determinada situación en nuestra vida. Hermanos, esto me ha pasado a mí. Y yo he tenido que pedir consejo a otros siervos de Dios. Porque yo no lo sé todo. Ni sé todas las implicaciones y todo qué es lo más sabio para hacer aquí y cómo actuar de esta manera y qué hacer. No. ¿Y cuál es la enseñanza bíblica en esta situación que se me ha planteado? Yo no lo sé todo. Y tengo que preguntar y pedir consejo. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 18, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es que hay cosas en la Escritura difíciles de entender. Sea difíciles de entender en la mente, o si uno la entiende en la mente, es difícil de entender cómo se aplica esa doctrina. Claro. Hay cosas difíciles de entender, pero dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este es el crecimiento en la gracia y el conocimiento. Un conocimiento mental, pues dice en el versículo 16, cosas entre las cuales hay difíciles de entender. Debemos crecer en el entendimiento de las verdades bíblicas, pero también se refiere a un conocimiento experimental, es decir, crecer en el conocimiento práctico de las verdades bíblicas, crecer en el conocimiento práctico de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en Cristo, sé que el Señor Jesucristo tiene este carácter santo, manso, humilde, pero ¿eso a qué me lleva? ¿A qué me lleva tal cosa? ¿Me lleva eso a obedecer al Señor? ¿A ser más santo, más humilde como Él es santo, humilde?
Si no es así, es que no estoy creciendo. Por mucho que yo me sepa los versículos de memoria. De modo que, sí, el que es verdaderamente humilde admite que su conocimiento mental y práctico es limitado y que necesita crecer más en dicho conocimiento para que pueda agradar al Señor y servir al pueblo de Dios. Pablo dijo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo vamos a proseguir hacia la madurez espiritual si no reconocemos que nos faltan cosas? Que nuestro conocimiento es limitado. Claro, el que no reconozca tal cosa, pues es que ya ha llegado al límite de perfección, de madurez, ¿no? Bueno, ese está equivocado, el que piense tal cosa. Ahora, atentos, voy a hacer una aclaración muy importante. Atentos a esta aclaración. El reconocer esta limitación no significa necesariamente que tengamos que dudar o no estar seguros de las doctrinas que hemos aprendido y de las cuales estamos persuadidos de que son verdaderas. Quiero repetir esto, porque es muy importante, y después voy a decir por qué es importante. El reconocer esta limitación, el que es verdaderamente humilde, reconoce esta limitación en su conocimiento, el reconocer esta limitación no significa necesariamente que tengamos que dudar o no estar seguros de todas las doctrinas que hemos aprendido y de las cuales estamos persuadidos de que son verdaderas. Digo esto porque hoy en día hay mucho relativismo en cuanto a la verdad. Muchos dicen, fuera y dentro de la iglesia, muchos dicen, lo que yo creo es verdad, pero lo que tú crees también es verdad. Aunque ambas cosas sean contradictorias. Las dos son verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Hermano, esto pasa en el mundo, pero también pasa dentro del ámbito religioso. Yo creo que ese pasaje bíblico tiene esta interpretación, pero tu interpretación, aunque es contraria a la mía, también puede ser verdad. ¿Eso cómo va a ser? Sí, hay algunos que dicen tal cosa, ¿eh? Esto no es posible. La Biblia solo tiene una interpretación correcta. No puede significar dos cosas que se contradicen entre sí. No puede. No. Es que no puede ser. Pero hay algunos que piensan así. Bueno, esa interpretación tuya puede que sea verdad. Esa interpretación tuya puede que sea verdad. Y lo que yo interpreto de esta Biblia, pues también puede que sea verdad. Ya en el cielo Dios nos aclarará. Ya en el cielo veremos cuál era la... ¿No? O sea, entonces... ¿Qué consecuencias tiene entonces este relativismo? Tiene muchas consecuencias malas, pero una de ellas es que si tú te mantienes firmes en tus convicciones y le dices al otro que está equivocado, que su interpretación es errónea, que la interpretación correcta es la mía, entonces te dicen que eres un orgulloso que no está siendo humilde. Claro. Oye, no seas tan estricto, ¿eh? Tú no estás siendo muy humilde, ¿eh? Esa es tu interpretación, que está bien. Pues la mía también puede estar bien. Ajá. Y encima te llaman orgulloso, claro. Otros llegan a decir que no podemos ser tan tajantes, tan firmes en las doctrinas, que siempre debemos dejar lugar para la duda, porque puede que estemos equivocados. Dicen
Siempre debemos pensar que de todo lo que crees, puede que tú estés equivocado en algo y que lo que te dice el otro sea la verdad. Hermano, esto suena muy bien, ¿vale? Pero esta es una forma de pensar muy peligrosa que no es verdadera humildad. Si el que es verdaderamente humilde reconoce que tiene un conocimiento limitado. No somos omniscientes, solo Dios es omnisciente y lo conoce todo. Pero esto no significa que debe relativizar o poner en duda absolutamente todo lo que ya cree. Y tenemos ahí nuestra confesión de fe, que refleja lo que nosotros creemos que la Biblia enseña, pero, chicos, tenemos que ponernos a dudar de todo lo que dice la confesión de fe, porque no sabemos. Puede que estemos equivocados en todo, o en gran parte, ¿no? El humilde, debido a que admite sus limitaciones, debe tener un espíritu dispuesto a escuchar a otros. Esta es la clave de la humildad. Debe tener un espíritu dispuesto a escuchar a otros. No es que yo digo, no, yo creo que esta es mi interpretación correcta, lo que tú estás interpretando esto no es así, es incorrecto, a mí no me sigas hablando. Fuera, no quiero escucharte. No. El humilde debe tener un espíritu dispuesto a escuchar a otros. Pero si no es convencido por la palabra de Dios, voy despacito para que se entienda, si no es convencido por la palabra de Dios con los argumentos de esos otros, debe entonces con humildad y con firmeza decir, no, tú estás equivocado, eso no es lo que enseña la Escritura, mira, esta es la interpretación correcta. Sí, hermanos, debemos ser humildes, pero al mismo tiempo debemos estar firmes en las convicciones a las que, por la gracia de Dios, hemos llegado. Porque entonces, ¿cómo vamos a llevar la verdad a otros? ¿Cómo enseñaremos la verdad a nuestros hijos? ¿Cómo un pastor va a predicar la verdad a la iglesia si no está plenamente seguro y convencido de lo que está predicando? Como yo he llegado a escuchar a pastores. Hermanos, esto es lo que yo creo que la Biblia enseña, estos son mis argumentos, pero mira, puede que esté equivocado y que otros hermanos tengan la razón y puede que y ya en el cielo el Señor nos aclara. Pero bueno. Y ese hombre cuando se ponga en el púlpito a predicar, pues, los hermanos que estén escuchando dirán, bueno, pues sí, bueno, está bien, pero puede que sea el otro el que lleve razón, ¿no? No lo que esté diciendo mi pastor, porque mi pastor lo está admitiendo. Hermano, yo entiendo que hay cosas difíciles de entender, yo entiendo que hay doctrinas pues que son, digamos, menos, no me gusta usar esta expresión, pero como que son menos relevantes, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar firmemente convencidos a donde hemos llegado por la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, y si hay dudas, pues hay dudas, pues hay que seguir investigando, hay que seguir estudiando. Y si hay cosas a las que no podemos llegar, bueno, pues lo dejamos a un lado, ¿no? Seguimos adelante, hay cosas difíciles de entender, como decía alguien una vez, hay huesos duros de roer en la palabra de Dios. Pero si hay una doctrina, yo he estudiado, el Señor me ha mostrado y he visto, no, esto mira lo que enseña la Escritura, aquí, allí, por esto y aquello, pues estamos firmes en eso. Pero entonces, ¿con qué autoridad voy yo a mis hijos? O a la iglesia, o a otros hermanos. No es que tengamos autoridad sobre otros hermanos, pero digo, autoridad para hablar, o mostrarles nuestras convicciones.
Fijaos que le dijo Pablo a Timoteo. Esto está en la Escritura, es bíblico. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo, persiste tú en eso. No te dejes llevar por otras enseñanzas, otras doctrinas. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, y si otros vienen a ti diciéndote otras doctrinas, otras enseñanzas, otras interpretaciones, tú tendrás que decirle, no, tú estás en el error, estás equivocado, esto es así. Claro. Y si Timoteo a ti te llaman orgulloso o que no eres humilde, pues que te llamen lo que quieran. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Y en lo que no estés persuadido, bueno, pues tendrás que estudiar, tendrás que investigar, tendrás que seguir clamando al Señor que te ayude a ver más claramente esa doctrina. Pero si tú dices que te has persuadido de tal doctrina, de tal enseñanza, pues no puedes decir que, bueno, no lo sé, si es verdad o no. Sí, yo estoy persuadido de eso, pero puede que esté equivocado. Bueno, entonces no estás persuadido. Bueno, es que hay un relativismo hoy en día muy peligroso. Creo que es importante hacer esta aclaración porque este relativismo doctrinal se está extendiendo aún en iglesias que se hacen llamar reformadas en aras de una supuesta unidad más íntima y cercana con otros hermanos que creen cosas distintas a las que nosotros creemos. Y en aras de esa supuesta unidad, acercamiento, etcétera, pues, mira, no seas tan estricto en las doctrinas, ¿eh? No levantes muros tan altos. ¿Pero qué muros altos? Si es la verdad. La verdad de la palabra de Dios. Si tú quieres verlo como un muro alto, pues es tu problema. Pues es que es lo que enseña la Escritura y tenemos que estar convencidos de ello. Pues entonces, ¿qué hacemos? Y se promueve o se promociona este relativismo doctrinal en aras de esta supuesta unidad. Y esto es muy peligroso. La verdad de la palabra de Dios puede ser afectada en el sentido de que será distorsionada, difuminada, malinterpretada, etcétera, etcétera. Y hermanos, si nos llaman orgullosos por mantenernos firmes en nuestras convicciones, mantenernos firmes en las doctrinas que consideramos son verdaderas, es lo que enseña la Escritura, pues que nos llamen lo que quieran. Pero realmente no somos orgullosos. Lo que queremos es defender, luchar con humildad por la fe, por la verdad, una vez dada a los santos. Y ese es nuestro deseo. Y nosotros tenemos que manifestar esta humildad, escuchando a otros, sí. Oye, si viene alguien con las Escrituras, nos convence, esa es la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Pues uno ha escuchado a la otra persona y es convencido por las Escrituras, pues, oye, pues mira, tú llevas razón, yo estaba equivocado. Pero entre tanto que no sea así, pues tenemos que estar firmes en la verdad. Y esa es la verdadera humildad. Tener un espíritu para, escuchar, ver, investigar, pero no caer en el relativismo. No, yo he llegado a estas convicciones, pero oye, mira, pues vete tú a saber si realmente es así o no. Hermano, el Señor nos ayude, nos dé su gracia en esta iglesia, a todos nosotros, a
estar firmes en la verdad, firmes en las doctrinas que hemos aprendido, con humildad, sí, reconociendo que no conocemos todas las implicaciones prácticas. A veces sabemos una doctrina, sí, el Señor dice, enseña en su palabra, pero ¿cómo lo aplico yo a esta situación en concreto? Bueno, pues hay que tener la humildad para reconocerlo, buscar ayuda, pedir consejo. Pero cuidado con el relativismo. Y es curioso que ese relativismo está también en otras muchas iglesias. En iglesias reformadas o llamadas reformadas y en otras que no lo son. Dice la Escritura, compra la verdad y no la vendas. Y muchos hoy en día están vendiendo la verdad. En aras de, vamos a cogernos de la mano y vamos a ir juntitos, ¿eh? Pues eso sería maravilloso. Pero yo no puedo renegar, yo no puedo dudar, poner en duda las convicciones bíblicas a las que he llegado, por la palabra de Dios. Entonces, por eso uno ve, por ejemplo, ¿no?, en estas organizaciones paraeclesiásticas donde lo que hay son 5 o 6 puntitos, de lo que creen. Bueno, quizá haya 7 o 8, de los que creen, cositas que creemos. Y claro, tú dices, bueno, pues esto creemos todo el mundo. Ahí, venga, vamos. Ahora entra en otras doctrinas, entra en implicaciones también, en cómo se aplica esa doctrina, a qué debe llevarnos esas doctrinas, y ya, ahí ya hay diferencias. Hermanos, tenemos que guardarnos de caer en la falsa, ya estoy concluyendo, tenemos que guardarnos de caer en la falsa humildad, en tratar de aparentar que somos muy humildes, cuando en realidad, en el fondo de nuestro corazón, nos enorgullecemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia, etc. Cuidado. Cuidado con esto. Tenemos que ser verdaderamente humildes. Reconozcamos que no lo sabemos todo, que no conocemos en la experiencia práctica de nuestra vida todas las implicaciones de las doctrinas bíblicas. No pensemos que podemos resolver cualquier dificultad en nuestra vida porque ya llevamos muchos años en la fe. Yo ya soy mayorcito, ya tengo muchos años en la fe. No hace falta que yo pregunte al pastor, ni que yo estudie la Biblia o investigue o vea cuál es la voluntad del Señor para mí. Yo ya controlo. Eso no es humildad. Eso es orgullo, un espíritu de autosuficiencia. No debemos conducirnos así, actuar de esta manera. Tenemos que pedir consejo. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Bueno, hermanos, hemos visto algunas cosas, 2 cosas a las que nos debe llevar la humildad. Reconocer quiénes somos, reconocer que nuestro conocimiento es limitado, pero hay más cosas que, si el Señor lo permite, continuaremos viéndolo en el siguiente sermón. O sea, no hemos terminado todavía con la humildad. Vamos a orar al Señor. Oh Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra preciosa, que nos habla directamente a nuestras conciencias. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta todo orgullo de nuestros corazones. Danos una mayor humildad, la humildad bíblica. Señor, ten misericordia de tu pueblo aquí. Líbranos de
un espíritu de autosuficiencia. Padre, te rogamos tú obres así entre nosotros, para que tú seas engrandecido y glorificado, para el progreso espiritual de tu reino aquí. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hay orgullo en nosotros. Pensamos que ya lo sabemos todo, y no es así. Señor, te rogamos que tú nos libres también aquí del relativismo doctrinal. Ayúdanos a estar firmes, Señor, en las convicciones a las que hemos llegado, por tu gracia, por tu palabra. Para tu gloria te lo pedimos. En el nombre precioso de Cristo te rogamos todo esto. Amén, Señor.